Bien, hermanos, buenos días. Un gusto de saludarle en esta mañana. Los voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este día que tú nos concedes y el poder estar aquí reunidos para escuchar tu voz, para ser instruidos a través de tu palabra y así poder seguir creciendo, seguir esforzándonos en nuestra vida cristiana. Te damos gracias por este tiempo, te rogamos que sea de mucha glorificación a tu nombre y también de mucho beneficio para nuestra vida. Que en todo tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Te agradecemos por este tiempo y te rogamos todo esto a través de los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a que abra su Biblia en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Hoy día vamos a estar estudiando los versículos 5 al 10. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. El sermón de hoy se titula La justa retribución divina. La justa retribución divina. Leemos entonces segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si notamos, hermanos, esta sección que acabamos de leer parte con esto es una demostración o esto es demostración. Entonces no podemos separarlo de la enseñanza del domingo anterior, porque está muy ligado. Entonces debemos recordar que tenemos la realidad de una iglesia que está creciendo en medio de las tribulaciones, que es lo que vimos la semana anterior. Esa oración permanente que hace Pablo, diciendo debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Entonces tenemos esta realidad de que los hermanos están creciendo en medio de la tribulación. Y esa realidad también se hace presente, se hace real en el reconocimiento que hace Pablo, diciendo que ellos se glorían en esa realidad de que el pueblo está creciendo en medio de las tribulaciones. Y no es un crecimiento mediocre, no es un poco crecimiento, sino que, como lo vimos, es un crecimiento abundante, es un amplio crecimiento, una diferencia importante entre el inicio hasta este momento que Pablo les escribe. Y eso teniendo en consideración que están viviendo en tribulación, están viviendo en aflicción. Entonces, a pesar de esos instantes o esa realidad dolorosa de ser perseguidos, de estar siendo afligidos, sin lugar a duda no podemos quizás poner mucho en duda, a pesar de que quizás el texto no lo dice tan claramente, los hermanos en Tesalónica están soportando las tribulaciones porque hay una esperanza. Al final del versículo 4 dice: y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos estaban soportando las tribulaciones y las persecuciones porque había algo, había una realidad que ellos estaban considerando en la realidad que estaban viviendo de sus tribulaciones. Y es lo que Pablo continúa detallando en esta segunda parte, de toda esta sección antes del capítulo 2. Entonces, frente a esta realidad de que la iglesia en Tesalónica está siendo perseguida, hoy día nosotros nos enfrentamos a esta realidad. Quizás nosotros no con
tanta dureza como sí lo vivió la iglesia en Tesalónica o como los viven otros hermanos en otros lugares, en China, en África, en Medio Oriente, donde sí son perseguidos. Pero la iglesia es una entidad espiritual que va a ser perseguida en mayor o menor medida según la voluntad de Dios. Y frente a esa realidad, ¿con qué esperanza nosotros debemos afrontar las persecuciones, las tribulaciones, las aflicciones que nos toquen vivir como hijos de Dios? La justa retribución divina es la clave para saber cómo enfrentar esas situaciones. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos al versículo 5. Parte diciendo, esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto es, esta frase se refiere justamente a lo que ya le había mencionado, a las persecuciones y aflicciones o tribulaciones que estaba teniendo la iglesia en Tesalónica. Y estas señales, estas persecuciones, estas aflicciones, eran una señal, una demostración del justo juicio de Dios. Quizás es una frase difícil de entender, cómo las tribulaciones, cómo las persecuciones o aflicciones son demostración del justo juicio de Dios. ¿Quiere decir que Dios me está enjuiciando o está enjuiciando a través de que me persigan? Bueno, debemos entender, obviamente, a la luz de todo lo que el texto dice, esta frase. Y debemos comprenderla, esta frase de esto es demostración del justo juicio de Dios, a la luz de todo lo que viene de manera posterior. Para no dejar la duda, lo comento enseguida y vamos a entrar en más detalles más adelante en los siguientes versículos. El justo juicio de Dios se manifiesta cuando Él retribuya lo que ahora está sucediendo. Ahora, los injustos, los que persiguen, es como que nada les pasara, viven la vida tranquilos, felices, lleno de bienes quizás, etcétera, una vida de bienestar. Y los que sufren, están sufriendo de una manera injusta. La justa retribución de Dios o el justo juicio de Dios se va a manifestar en el futuro. Cuando Él a los injustos que persiguen les pague con tribulación y a los que eran atribulados con reposo, como lo dice el texto que acabamos de leer. Entonces, Juan Leal comenta lo siguiente respecto de esto y dice, el hecho de que haya justos perseguidos y perseguidores indemnes en este mundo es prueba cierta de un futuro juicio justo de Dios. Da mucha luz lo que sigue, justo juicio. En este mundo no existe juicio justo, pues los buenos sufren y los malos persiguen, dice Juan Leal. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, más allá de las persecuciones, de las aflicciones que nos toquen enfrentar, debemos de mirar no a que se haga justicia acá, porque entendemos que en la realidad de la naturaleza caída del hombre difícilmente va a haber un juicio justo. Siempre va a haber algo que haga que un juicio no sea lo más justo posible. Pero Dios, que es justo, va a ser un juicio justo perfecto. Y ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Entonces los creyentes deben de manifestar, deben de vivir con una paciencia, con una esperanza en medio de las tribulaciones, justamente con miras de que su situación va a ser vindicada, va a ser retribuida en el futuro, de aquel Dios que es justo en su esencia y que va a manifestar un justo juicio. No en esta tierra, no que le suceda algo a alguien, sino en la medida que Dios manifieste su justo juicio, como lo dicen los versículos posteriores. Entonces, esta es demostración del justo juicio de Dios, parte diciendo el versículo, y continúa, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Lo que debemos comprender, hermanos, es que las tribulaciones, las aflicciones, no nos hacen merecedores o participantes del reino. Las tribulaciones o las
aflicciones son una manifestación de que pertenecemos al reino de Dios. Son una consecuencia. Porque soy hijo del rey, porque estoy en el reino de Dios, me persiguen y me afligen. Y no al revés. Entonces la vida, hermanos, la vida del reino, el ser hijos del rey y formar parte del reino de Dios, lleva consigo en la vida la experiencia de aflicciones momentáneas. Y recalco, momentáneas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recalco el versículo 6, por un poco de tiempo. Pero pastor, ¿sabe que he sufrido persecuciones por años? Sí, pero hermano, compáralo con la eternidad. Años, 10, 20, los que sean, es un poco tiempo al lado de la eternidad. Entonces, como hijos de Dios, nosotros vamos a estar enfrentando a este mundo de una manera contraria, porque es nuestro llamado es vivir de una manera no diferente, sino que completamente contraria a la del mundo. Y eso va a resultar que seamos aborrecidos, que seamos perseguidos de parte del mundo. Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No somos de este mundo. Vivimos conforme a otras leyes que no son de este mundo, sobre todo en la actualidad donde las leyes apuntan cada vez más lejos de las normas de Dios. No podemos esperar, por tanto, que este mundo nos ame, que este mundo nos alabe, que este mundo nos siga. Por el contrario, este mundo cada día más va a perseguir más a la iglesia. Mientras más fieles seamos a las Escrituras y a la vida en fe, más perseguidos vamos a ser. Pero eso no nos debe atemorizar, porque hay una justa retribución, y lo que nos toque vivir es un poco de tiempo. Entonces, la persecución hace realidad no solamente que somos del reino, sino que no somos de este mundo. Hebreos capítulo 11, solo para reafirmar la idea. Hebreos 11, versículos 36 al 38, dice lo siguiente. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. A todos los profetas los persiguieron, a Cristo lo persiguieron, a los apóstoles los persiguieron. La historia nos comenta que después de los primeros siglos de la iglesia hubieron martirios persiguiendo a los creyentes. Las persecuciones no son algo extraño. Por lo tanto, esa realidad de las persecuciones hace realidad que no somos de este mundo. Si no las estamos sufriendo, hay dos opciones y aquí cada uno tiene que evaluarse. Porque si no la estamos viviendo
o no estamos siendo fieles a las Escrituras, o no somos hijos de Dios. Porque si nuestra vida no está confrontando la vida de los demás, algo está sucediendo. Algo estamos haciendo mal. Entonces, cuando vivimos de una manera de fidelidad al reino, eso va a producir persecución. Los hermanos en Tesalónica, como lo vimos la semana anterior, habían crecido en la fe práctica, en la fe que produce vivir de una manera distinta, una manera contraria a la demás gente. Resultado, los perseguían. Entonces, las persecuciones, hermanos, que le toque vivir a los santos en el mundo, van a ser seguidas de una bendición perpetua en la eternidad. Y eso es lo que nos tiene que hacer levantar la vista. Es decir, sigamos adelante. Porque esto es pasajero. Suena mucho, 20, 30, 40, 50 años. Suena mucho. Pero no miremos el ahora. Miremos más allá. Donde la eternidad hace que 50 años sea mucho más pequeño que un grano de arena. Frente a la inmensidad de la eternidad como lo puede ser el océano. Versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y esta es la verdadera realidad. Los que persiguen van a ser enjuiciados por Dios. No por el juez de turno, no por el fiscal, no por un abogado excelente, por el justo juez del universo, por Dios. Porque es justo delante de Dios pagar. Dios va a retribuir, va a vindicar a sus hijos que son perseguidos de una manera injusta. Y eso es una manifestación de la justicia de Dios. Por eso es justo delante de Dios. Por eso es una demostración del justo juicio. Ahora están acumulando causas, como se dice actualmente. Cuando llegue el momento del juicio, no va a haber ni una causa que no sea retribuida de una manera justa por Dios en favor de sus hijos. Y así, de esta manera, una vez más, se va a cumplir la famosa, o no sé si tan famosa, pero la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se siembra, se va a cosechar, ¿cierto? Proverbios 22:8. Dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Proverbios 22:8. Aquellos que siembran iniquidad, que siembran maldad, que siembran persecuciones injustas, van a cegar maldad, persecuciones injustas, iniquidad. Pero eso no de nosotros, eso de parte de Dios. Entonces las acciones, hermanos, que el hombre hace en este mundo temporal, tienen consecuencias eternas. Lo que nosotros hagamos aquí va a tener consecuencias en la eternidad. Por eso, más allá de que, claro, nosotros no andamos persiguiendo a los hijos de Dios porque somos hijos de Dios gracias a Él, pero nuestras acciones que tengamos ahora van a tener repercusiones en la eternidad. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y vamos a sufrir pérdida, no de la salvación, pero sí de galardones, sí de premios. Entonces, si lo miramos así, ahora por darnos un placer pequeño, temporal, diminuto, perdemos galardones eternos, creo que debemos de pensarlo de mejor manera. Y es algo que se puede aplicar
no solamente el término de persecución, sino que la vida en general, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de las acciones que hacemos ahora, porque tienen consecuencias eternas. Y debemos ser muy cuidadosos, porque así como Dios va a dar un justo juicio y pagar con tribulación a los que lo atribulan, también a nosotros como hijos de Dios, aunque seamos perseguidos, y si ampliamos esta verdad espiritual, vamos a recibir el justo pago por nuestras acciones y por las que no hicimos también, por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por lo que nos mandó Dios que hiciéramos y no hicimos. También vamos a tener que dar cuenta y vamos a tener el tribunal de Cristo, donde vamos a tener que dar cuenta, no condenatoriamente porque nuestra salvación ya está segura, pero todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y aquellas que son piedra, plata y piedras preciosas van a resistir y van a pasar la prueba. Pero todas las obras que son paja, heno y hojarasca van a ser consumidas. Si pudiéramos evaluar nuestras obras, ¿a dónde se inclina más la balanza? ¿Plata, oro y piedras preciosas o paja, heno y hojarasca? Algo para meditar en esta mañana. Versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. A los que atribulan, ¿qué es lo que van a cegar? ¿Qué es lo que van a cosechar? Tribulación. Y a los que son atribulados, van a recibir una remuneración divina, reposo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y así se manifiesta el justo juicio de Dios en favor de sus hijos, en favor de aquellos que han creído, en favor de los que Él mismo escogió. Él permite en su voluntad que seamos atribulados. Esa tribulación hace que nosotros nos perfeccionemos en la vida cristiana, que maduremos, nos llevan, como dice Romanos 8, que todas las cosas hace que nos ayuden para bien, para que conforme su propósito todos seamos llevados a ser semejantes a su Hijo. Y Él toma estas realidades, las permite y hacen un bien en nosotros. Pero no porque Él las tome y haga un bien, no va a significar que va a ser un justo juicio en el futuro, pagando con tribulación a los que atribulan y a los que ahora viven en tribulación y soportan las tribulaciones, las aflicciones, darlos reposo. Los que ahora sufren tienen los días contados. Hermanos, si tú estás viviendo aflicciones por la causa de Cristo, eso tiene los días contados, porque Cristo viene pronto. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones, lo que nos toque vivir, nos prepara para la eternidad. Un mayor eterno peso de gloria nos hace más concretos, más reales en la eternidad. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, las persecuciones, las tribulaciones, sino las que no se ven, la eternidad, la gloria, el gozo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, como ese eterno peso de gloria. Entonces no miremos las persecuciones, sino que miremos lo que está produciendo en nosotros esas persecuciones.
No andamos por vista, las cosas que se ven, sino que andamos por fe, por las que no se ven. Y más si pensamos, hermanos, que en un futuro, esta leve tribulación momentánea, al final del camino, permítanme ponerlo de esta manera, al final del camino, al final de la carrera, va a estar nuestro Señor Jesús recibiéndonos y enjugando toda lágrima que haya derramado por una persecución injusta. Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y podríamos decir, no van a pasar más, porque vamos a estar en la eternidad, lejos del sufrimiento, lejos del pecado, lejos de las persecuciones. Enjugará Dios toda lágrima. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos toca enfrentar estas situaciones, debemos mirar no el presente, sino que mirar el futuro, el sustento en la esperanza de que esto es un poco de tiempo, es momentáneo, es una leve tribulación, y que ese periodo tiene sus días contados, y que la justa retribución va a hacerse presente en nuestras vidas. Y Pablo, sin lugar a duda, había sufrido persecuciones, lo manifiesta en otras cartas. Había sufrido naufragio, había sido perseguido, encarcelado, azotado, etcétera, etcétera. Tenía una experiencia en cuanto a tribulación y persecuciones. O sea, llegó a Tesalónica y tuvo que salir corriendo de la ciudad porque fue perseguido. Y él, entendiendo que sus hermanos en Tesalónica habían creído, él se suma. Por eso dice, y a vosotros, a la iglesia en Tesalónica, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, con el equipo misionero, que tuvimos que salir corriendo porque también nos persiguieron. Se van a unir. Dicho de otra manera, la realidad de la retribución de dar Dios reposo a los atribulados es universal. Es para todos los hijos, nadie queda fuera. Lo sufrió Pablo y él iba a tener reposo. Lo sufrieron los de Tesalónica, también iban a tener reposo. Los que sufren tribulación y persecución hoy día van a recibir reposo, porque ese es el justo juicio de Dios. Continúa diciendo el versículo: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y el cumplimiento de esta retribución divina está íntimamente relacionada con el cumplimiento de la promesa del regreso de nuestro Señor Jesús. Si leemos el versículo completo, o la sección completa, porque es justo, versículo 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, hermanos, es increíble y majestuosa esa manifestación de Cristo. Se va a manifestar de una manera imponente. Y así debemos comprenderlo a la luz de cómo lo menciona el versículo. Cuando Cristo se manifieste en los cielos con los ángeles de su poder. Así se va a manifestar Dios, ya no como un manso cordero, que lo llevaban al matadero, no decía nada, fue crucificado. Ahora va a venir como el Señor soberano del universo, quien va a manifestar un justo juicio. Ya se acabó en ese instante la gracia, en el sentido de que el justo juicio de Dios va a ser manifestado. Ya no va a estar el abogado intercediendo.
Ahora ese abogado se convirtió en el fiscal y va a venir a enjuiciar a los que corresponde enjuiciar. A los que recibieron su favor como abogado, seguros al cielo, libres de condenación, como dice Romanos 5. Pero los que no creyeron, ahora vendrá como el Señor soberano a enjuiciar la tierra. Y junto a esa venida, el cumplimiento del justo juicio de Dios. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Acompáñeme, hermano, por favor. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Es importante, hermanos, que también agreguemos una realidad que es necesario que tengamos en cuenta. Porque el justo juicio de Dios no es netamente algo, podríamos decirlo, antojadizo de parte de Dios, de ejecutarlo por un justo juicio, sino que también tiene que ver con algo personal, por decirlo así. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta, antes de seguir. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia, a los creyentes. ¿Por qué aparece aquí el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando la iglesia es perseguida, ¿a quién se persigue? Al cuerpo del Señor Jesús. Y por eso es importante, no sale mencionado aquí en la carta, pero es importante tener en cuenta que los que persiguen a la iglesia se están metiendo con el cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, como lo hemos estudiado ya en nuestros estudios bíblicos, como lo vimos también en el estudio de Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto el que persigue al cuerpo, persigue también a Cristo, persigue a Dios. Cristo va a enjuiciar y va a pagar a los que lo persiguen a Él. No es que se estén metiendo con nosotros, porque nosotros ¿qué valor tenemos? Se están metiendo con Dios mismo. Entonces, hermanos, esto es importante, porque no solamente debemos mirarlo con una lupa externa de los no creyentes persiguiendo a la iglesia, sino que también debemos de mirarlo con la lupa interna de lo que nosotros hagamos a alguien en la iglesia, Dios lo va a retribuir de una manera justa. Porque a quien se lo estamos haciendo es a alguien que forma parte del cuerpo de Cristo. Y ahí, hermanos, cabe unas acciones de toda la amplitud que sea. Que le respondimos mal, que miramos feo, que etcétera, etcétera, que murmuramos. Y vamos a tener que dar cuenta de esas acciones, porque a quien se la estamos haciendo es al cuerpo de Cristo, a alguien que costó la sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, hermanos, debemos de ser, insisto, como ya lo mencioné, muy cuidadosos de ejercer lo que Dios nos dice que debamos de ejercer. Porque lo que no hagamos en favor del cuerpo también cuenta. Si no hemos animado al que está desvalido, al que está desanimado, el Señor va a decir: ¿por qué no cumpliste aquel mandato que di de animarse los unos a los otros? ¿Por qué no perdonaste a aquel que te miró feo, al que te dijo algo? Si yo dije explícitamente: perdonaos los unos a los otros. ¿Por qué permitiste que aquel que estaba pecando siguiera pecando? Si yo les mandé explícitamente: exhortaos los unos a los otros. Y ustedes ya saben que tenemos ahí esa serie.
Eso es negligencia nuestra y vamos a tener que dar cuenta de eso también porque se lo hacemos al cuerpo de Cristo. Los que hagan persecuciones, los incrédulos, van a tener que dar cuenta. No porque me persigan a mí o porque los persigan a ustedes, porque seamos muy importantes. Es porque persiguen al cuerpo de Cristo. Y van a recibir su justa retribución cuando Cristo venga con poder, manifestando toda su gloria. Y todos aquellos que perseguían van a decir, tenían razón. Estos locos como los tratábamos, tenían razón. Pero ella va a estar en manos de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos con paciencia rogar misericordia. Que Dios haga misericordia con esas personas. No rogar que caiga fuego. No rogar que el Señor los enjuicie luego. No. Señor, haz misericordia. Que ellos también te puedan conocer. El Señor se encargará. La retribución es de Dios. Nosotros, si no es porque por la gracia de Dios estaríamos en ese lugar para recibir esa retribución. Versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente cuando se habla de llama de fuego, se manifiestan las Escrituras en términos generales de la manifestación de Cristo. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 3 con la llama en la zarza. Fuego. Y era Cristo que estaba en ese lugar. Y también, por ejemplo, en Isaías 66 se habla de, por medio del fuego, se habla o se ejemplifica, se simboliza el juicio de Dios. Entonces cuando aquí Pablo escribe, le dice, en llama de fuego, no solamente que Cristo va a aparecer como una llama de fuego en términos de su poder, de la majestad, sino que también del poder con que va a enjuiciar. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, en esta visión que tuvo Juan, versículos 13 al 16, dice, y en medio de los 7 candeleros, que eran símbolo de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. ¿Cómo está el metal en un horno? Rojo, intenso. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo creo que todo, no sé si ahora de grandes, pero de niños a las 12, mirábamos el sol hacia arriba, tratábamos de mirarlo y quedábamos encandilados. Después de adultos ya dejamos de hacerlo porque ya nos dimos cuenta que no servía de mucho. El sol en su majestad, imagínense un día de verano a la 1, a las 12 del día, cuando el sol está en lo más alto, así es el rostro del Señor. Llama de fuego. Tan potente que ni siquiera se le puede mirar. Así va a venir y se va a manifestar el Señor, con sus ángeles de poder, con llama de fuego. Y ese Señor Jesucristo es el que va a venir a dar reposo a los que son perseguidos. Y también, obviamente, tribulación a los que atribulan, el justo juicio de Dios. Y Pablo como que detalla aún un poco más a quienes va a enjuiciar, a quienes va a manifestar este juicio como llama de fuego.
para dar retribución, dice, a los que no conocieron a Dios. Esa justa retribución es justamente para los que no le conocieron, pero no el conocimiento de oír, sino que el conocimiento práctico de Dios, a los que no vivieron a Dios. Los hijos de Dios son los que viven, experimentan de una manera vivencial, de una manera experimental, no intelectual, no es que escucharon, no es que supieron de Dios, sino que lo vivieron, que es la fe que estaban viviendo los hermanos en Tesalónica. Vuestra fe va creciendo, como lo vimos la vez anterior. Y hay una distinción, los de Tesalónica crecían en la fe, la aplicaban, vivían experimentalmente esa fe, pero los que no la viven van a recibir esa retribución, porque no conocieron a Dios. Esa vida experimental es justamente lo que trata la vida eterna. Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice Juan 17:3. Entonces nosotros, hermanos, conocemos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando le dice a Tomás, tanto tiempo que estoy con usted y me dicen, muéstrame al Padre, si me has visto a mí, dice el Señor Jesús. Pero no solamente es que no hayan conocido a Dios, como dice el texto, a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fueron rebeldes al Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es lo que manda? A que se arrepientan. Ese es el mandato del Evangelio. Dios manda que todos se arrepientan. Entonces no es solamente no creerlo, es no obedecerlo porque hay un mandato divino. ¿Qué es lo que hicieron? Ni siquiera a la revelación general creyeron. Romanos 1. Su eterno poder y deidad se hacen reales a través de la creación. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron en otras cosas y no vieron que había un Dios creador. No fueron más allá, fueron rebeldes al Evangelio. Entonces por eso manifiesta aquí, no obedecen al Evangelio. Hechos 17:30 es el pasaje donde dice, pero Dios, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces no es solamente no conocer a Dios o repudiar el Evangelio o despreciarlo, sino que hay una clara desobediencia, porque no están obedeciendo a lo que Dios dice. A este selecto grupo del cual nosotros formábamos parte, Dios les va a dar una justa retribución. ¿Por qué no estamos ahí? Por solamente misericordia de Dios. No porque seamos mejores, sino que solamente por gracia de Dios. Versículo 9. Este mismo grupo sigue detallando Pablo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, a este grupo que Pablo ha descrito como desobedientes, como que no creen, van a sufrir una pena, van a sufrir una consecuencia. Y esa consecuencia, obviamente, es en base a no creer en Dios y desobedecer su evangelio. Y eso, obviamente, se suma a la realidad de las aflicciones, a las persecuciones que ha hecho la iglesia, que han hecho a la iglesia. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y esa paga es la eterna perdición. Samuel Pérez Millos comenta, la salvación es un don de Dios en su gracia. La perdición es la consecuencia de mérito personal
por causa del pecado. Y es lo que ellos van a sufrir por sus méritos. Y es importante, hermanos, que aquí notemos algo. Porque dice el versículo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay una línea teológica que habla de una aniquilación, de que todo va a ser destruido. O sea, los que no creyeron van a ser destruidos y que los que creyeron van a vivir la vida eterna. Pero eso es incorrecto, porque las Escrituras nos hablan claramente de que hay un sufrimiento perpetuo, como lo manifiesta de cierta manera este pasaje, una eterna perdición, sufrimiento perpetuo. Perdición eterna significa estar alejados permanentemente de Dios, de la vida, en el fondo la vida abundante que Él da a los que creen en Él, sin esperanza, sin posibilidad de solucionar esa situación. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vivir lejos de la gloria de Dios, lejos de la presencia de Dios, de la gloria de su poder, no es otra cosa que vivir una vida eterna llena de sufrimiento. Y esa es la consecuencia. No es que después los que no creyeron van a morir, porque eso finiquitaría todo. Eso como que incluso es contrario a la justa retribución divina. Los va a tribular un ratito y van a morir y terminar su existencia. No es eso lo que las Escrituras enseñan. Hay una retribución en cuanto que hay un sufrimiento eterno, alejado de la presencia de Dios. Alejado de Dios finalmente podríamos decir que es vivir en la oscuridad, sin vida plena, en la miseria, alejados de Dios, tal cual como estábamos nosotros antes de llegar al reino de Dios. Como lo dice Efesios 2. Sin ciudadanía, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Y esas, hermanos, esas son consecuencias de las acciones temporales del hombre, porque han decidido no creer en el mensaje del Evangelio. No han obedecido a lo que Dios ha dicho. No han obedecido al mandato de arrepentirse. Ahora, ¿conocen ese mandato? Esa es la responsabilidad de nosotros, de evangelizar y decirle, ustedes tienen que arrepentirse delante de Dios. Versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Luego de venir Cristo ese día y manifestar su poder, su gloria, su deidad a través de sus ángeles de poder, de como llama de fuego, de manifestar el justo juicio, esa manifestación va a llevar consigo que los suyos, los creyentes, le glorifiquen. ¿Y cómo no? Si va a aparecer aquel que nos salvó y más encima va a retribuir los momentos de injusticia que nos tocó enfrentar. Cuando este pasaje menciona, hermanos, y dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, también es el cumplimiento, de cierta manera, lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él se va a glorificar en nosotros, porque nos va a transformar a la plenitud de Él. Tal cual como lo dice Romanos 8. Para ser glorificado en sus santos. Cuando Él aparezca,
vamos a llegar a ser igual a Él. Primera carta de Juan 3:2. Amado, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga, vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Y cuando todos lo vean, que eso ocurre, todos se van a maravillar, se van a asombrar por lo sucedido. No solamente a Cristo viniendo en las nubes, sino que su pueblo siendo transformado. Y nosotros los creyentes vamos a estar de esa misma manera, sed admirados, dice, en todos los que le creyeron. Los creyentes van a estar asombrados, maravillados de lo que está sucediendo. Aquel que vino como cordero, ahora viene como el león, como llama de fuego, transformando a los suyos, y nosotros asombrados, maravillados, con un asombro respetuoso, lleno de temor, pero un temor santo por aquel que viene, por ver cumplida esa realidad de que Él va a venir por los suyos. Y los creyentes en Tesalónica son parte de ese grupo que lo va a ver. Pablo se lo está manifestando, como dice ahí en esa parte, en paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, haciendo referencia a los que creyeron. Es como que Pablo le dijera, miren hermanos tesalonicenses, de Tesalónica, ustedes han creído, entonces esta realidad de que Dios va a venir, va a enjuiciar, va a retribuir de una manera justa, va a darles reposo a ustedes y Él se va a glorificar en nosotros y nosotros nos vamos a asombrar, ustedes lo van a vivir porque creyeron a nuestro testimonio. Y eso se extiende a nosotros porque hemos creído al testimonio de las Escrituras. Entonces vamos a ver a Cristo glorificarse en el cielo, glorificarse en nosotros y ver ese justo juicio de Dios, tanto a los creyentes como a los incrédulos. Entonces, finalmente, hermanos, es la fe en el Evangelio lo que marca la diferencia del destino futuro, de unos u otros. Por misericordia de Dios, nosotros vamos a recibir reposo, porque Dios lo ha permitido así. Pero en medio de todo esto, de todo lo injusto, nosotros, hermanos, debemos afrontar todas estas situaciones con una esperanza futura, porque Dios lo va a retribuir. Lo que nos haya tocado vivir, tanto persecuciones e incluso lo podemos ampliar, situaciones que nos toque vivir en nuestra vida cotidiana, como hijos de Dios, Dios lo va a retribuir. Nuestra esperanza futura va mucho más allá que Cristo solamente cumpla su promesa de venir, sino que se van a cumplir tantas situaciones en medio de ello. Y eso nos tiene que traer mucha más esperanza. No solamente mirarlo quizás de una manera mezquina en que se van a agotar o se van a terminar mis sufrimientos, mis dolores, mis angustias, sino que Cristo finalmente va a ser glorificado. Porque cuando nosotros nos persiguen, cuando nosotros nos vituperan, están menospreciando a Cristo. Cuando Cristo venga, va a ser la razón última, final y potente y única de decir, Cristo era real. Todo lo que ellos decían era real. Cuando ellos decían glorifiquen, arrepiéntanse, tenían razón. No importa que a nosotros nos traten como locos, da lo mismo. Si nos desprecian a nosotros y no nos toman en cuenta a nosotros, da lo mismo. ¿Qué les vamos a entregar nosotros? Pero están menospreciando a Cristo. Cuando Cristo venga, Cristo va a tomar esa posición real de Dios, de aquel que gobierna de una manera soberana. Por lo tanto, nosotros, junto a esto, debemos siempre, hermanos, vivir con miras en la eternidad y no para esta vida pasajera.
No, nosotros, es verdad que vivimos el ahora, no estamos viviendo el lunes, no estamos viviendo el martes. Pero en términos generales no podemos vivir el ahora con miras en el ahora, debemos vivir el ahora con miras en el futuro, en la eternidad. Es que ahora me tocó vivir esto, sí, pero no importa, en la eternidad va a ser otro cuento. Entonces, ¿estamos sufriendo injustamente por Cristo? Cristo va a retribuir de una manera justa. Entonces, animémonos. Nuestra remuneración o nuestra retribución es el reposo eterno. Es como, estamos a miércoles. Todos trabajamos y el miércoles como, oh, ya que faltan 2 días nomás para el viernes. Se viene otro fin de semana. Que pasan volando. Pero esto que es como tan normal y tan frecuente todas las semanas, sobre todo ya el jueves, así como, ya por fin mañana es viernes. Hermanos, estamos a puertas de que llegue el viernes final y que lleguemos al reposo eterno, ese fin de semana que no se va a acabar, en la eternidad junto a Dios, donde ya no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber nada más. Y así como decimos justamente el jueves o el viernes en la mañana, oh, ya es viernes y hacemos todo para poder terminar pronto, sigámonos esforzándonos, sigamos adelante, animémonos, porque Cristo ya viene. Y todo esto vas a recibir su justa retribución. Animémonos, sigamos adelante, sigamos confiando en Dios y pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses, donde está sentado Cristo. Pongamos la mira en las cosas eternas, en la justa retribución que Dios va a dar a aquellos que injustamente nos persiguen. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana y te bendecimos porque sin lugar a duda en esta mañana tu palabra nos infunde ánimo y esperanza. Porque no importa lo que ahora nos toque vivir, no importa lo que ahora nos toque enfrentar, tú vas a retribuir de una manera justa, perfecta, todo aquello. Gracias te damos, Padre bendito. Nos hace vivir aún más confiado en tus manos. Solo te rogamos que tú nos ayudes para poder aplicar esta verdad a nuestra vida y vivir una vida con mayor temor, una vida también con mayor tranquilidad, con mayor reposo en ti. Porque cuando tú vengas vas a manifestarte de una manera poderosa, llena de gloria, llena de poder, y nos llevarás a ese eterno reposo que nos has prometido. Gracias Dios bendito, porque todo esto es una manifestación no solamente de tu juicio, de tu justo juicio, sino que también de tu gracia, porque nada de esto merecemos más que solamente por el puro afecto de tu voluntad y de tu amor hacia nosotros. Te damos gracias en esta mañana. Glorifícate en medio nuestro y danos sabiduría para vivir de esta manera. Te lo rogamos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén.